El 17 de noviembre de 1869, esta pequeña península se convirtió repentinamente en un nuevo punto estratégico global. ¿Por qué? Porque se excavó un largo canal a través de ella, permitiendo que los barcos navegaran por esta ruta en lugar de rodear toda África. Casi de la noche a la mañana, el Mar Rojo se convirtió en una de las regiones más estratégicas del mundo para controlar, o al menos tener presencia en ella. Una compañía de navegación italiana aprovechó esta oportunidad y compraron el puerto de Asab a los sultanes locales solo 2 días antes de la gran inauguración del canal. Vaya coincidencia. Hoy en día, Asab es solo una pequeña ciudad en el país mucho más grande de Eritrea, a veces llamado la Corea del Norte de África. Eritrea es un estado empobrecido, altamente militarizado y de partido único, liderado por un solo líder desde su independencia en 1991. A menudo ha quedado rezagado en términos de desarrollo humano. No solo tiene la segunda mayor cantidad de reservas militares activas per cápita, sino que el país impone el servicio militar obligatorio tanto para hombres como para mujeres, comenzando desde el último año de la escuela secundaria y extendiéndose hasta la mediana edad. En esencia, esto significa que una gran parte de la vida laboral de una persona se pasa como soldado. Aunque muchos de ellos no combaten debido a la forma única en la que el gobierno de Eritrea dirige su economía, los conscriptos no solo se utilizan para la guerra, sino que son literalmente la columna vertebral de todo en el país. Construyen, gestionan y defienden Eritrea, todo por muy poco pago, sufriendo abusos y duras condiciones, en lo que es esencialmente un sistema masivo de trabajo forzado. No es sorprendente entonces que Eritrea también sea llamada el país que más rápido se vacía del mundo, debido a la cantidad de ciudadanos que huyen de él. Alrededor de 800.000 para 2023, en comparación con una población local de solo 3.7 millones, lo que nos da como resultado un 1 entre 5 de todas las personas nacidas en esta tierra la han dejado. ¿Pero realmente Eritrea es como Corea del Norte? ¿Ese reino ermitaño loco? No lo sé, hay algunas diferencias claves. Para empezar, armas nucleares. Eritrea no tiene un programa de armas nucleares y por lo tanto es una amenaza mucho menor que Corea del Norte. No tienen la capacidad de destruir a sus vecinos si el ejército lo decide un día. Si sales de Eritrea podrías regresar algún día, aunque con algunas dificultades, mientras que si dejas Corea del Norte estás muerto para ellos. Los eritreos tienen mucha más exposición al mundo exterior a través de la televisión y el internet, aunque la mayoría todavía no tiene acceso a ellos y ambos siguen siendo fuertemente monitoreados y regulados por el gobierno. Por último, la lealtad en Eritrea está destinada a ser al Estado y al ejército triunfante nacionalista, no a la familia que lo dirige. Aún así hay muchas similitudes. Repasemos 4 que creo que te darán una buena idea sobre cómo y los por qué de la Corea del Norte de África. Primero, el militarismo. Observa este desfile divertido. Todos los soldados marchando como uno solo. ¿Qué crees que podrían hacer? ¿Invadir Etiopía? ¿Tal vez incluso Djibouti? No estoy seguro, pero puedo decir que Eritrea es un país hecho por la guerra. Incluso en los tiempos italianos, originalmente, estos no intentaron expandir mucho esta colonia seca y rocosa. Querían controlar las fértiles montañas del interior en África Oriental, pero fueron derrotados por los ejércitos etíopes en la década de 1890. La tierra que mantuvieron en Eritrea no les interesaba mucho, a pesar de su ubicación costera privilegiada. El interés en Eritrea resurgió con un cambio de gobierno. La nueva Italia fascista estaba obsesionada con tratar de reconquistar Etiopía. ¿Dónde estaba su punto de partida para invadir? Justo aquí, en Eritrea. De repente llegaron inversiones, infantería e italianos. Los nuevos italianos trajeron trabajadores para desarrollar la infraestructura urbana y la industria. Por eso, Asmara todavía parece tan italiana hoy en día, y subvencionaron en gran medida la colonia, trayendo los bienes y alimentos extranjeros que necesitaba. Pero los fascistas italianos, de mentalidad más conservadora, también trajeron nuevas leyes consigo. Las nuevas ciudades que construyeron estaban destinadas a ser segregadas. Limitaron la educación eritrea solo hasta el 4º grado.
confiscaron las granjas de cultivos comerciales y conscribieron y entrenaron a muchos ciudadanos para ayudar en la lucha contra Etiopía. Esto obviamente no fue bien recibido por la población y creó una identidad a través de un enemigo común. De otro modo, esta nación diversa en términos lingüísticos, religiosos, étnicos y geográficos probablemente nunca se habría unido. Sin embargo, los soldados eritreos recién entrenados nunca se rebelaron contra los italianos, porque la colonia fue tomada por los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Los británicos tampoco estaban realmente interesados en administrar Eritrea, especialmente cuando su imperio estaba en medio de un colapso. Lo más que hicieron fue desmantelar los activos italianos y deportar a muchos de los administradores fascistas que dirigían la colonia. Muchos italianos dejaron la colonia en este periodo, por lo que al final el Reino Unido y la ONU llegaron a un acuerdo en 1952 para convertir a Eritrea en una región autónoma de la vecina Etiopía. Curiosamente hicieron esto, y aún más curioso fue cuando Etiopía lentamente anexó Eritrea, eliminándola oficialmente en 1962. Los eritreos se convirtieron en ciudadanos de segunda clase en el imperio etíope. Los líderes independentistas fueron hostigados o asesinados, y los partidos políticos, la prensa y los sindicatos fueron aplastados bajo el dominio etíope. Así que si pensabas que la cultura militar rebelde se forjó bajo la Italia fascista, estabas equivocado. Siguió una guerra de 30 años. Sí, 3 décadas. La gota que colmó el vaso fue que ya no enseñarían el idioma mayoritario, el tigriña, en las escuelas, optando en su lugar por el amárico, el idioma del gobierno etíope. La resistencia comenzó con un movimiento musulmán, pero luego se extendió a los trabajadores y más allá, a un movimiento nacionalista general. Eventualmente, este movimiento se dividió, siendo el más exitoso en el Frente de Liberación del Pueblo Eritreo, conocido también como la EPLF. Los combates duraron toda la Guerra Fría con todas sus complicaciones. Fueron décadas de lucha, masacres, incendios masivos y a veces incluso entre eritreos. Con el tiempo, los eritreos continuaron luchando de tal manera que los etíopes se cansaron de pelear. El apoyo y los equipos del EPLF disminuyeron al final de la Guerra Fría. Las batallas ganadas en las montañas llevaron a la victoria eritrea y a una declaración de independencia en 1991. ¿Ahora todos felices y en paz? Los combatientes revolucionarios podían ahora centrarse en gobernar su recién creado país. El EPLF se convirtió en el PFDJ, Frente Popular por la Democracia y la Justicia. Pero, ¿terminaron los combates después de la independencia? No. Fue entonces cuando implementaron la conscripción obligatoria. Aunque en ese momento solo duraba 18 meses y no controlaba toda la sociedad. La mayoría de los nuevos funcionarios del gobierno eran comandantes y oficiales en la lucha por la independencia. Sabían cómo dirigir un ejército, pero no un país. Después de la independencia, Eritrea se involucró en una pequeña guerra con Yemen, la Primera Guerra del Congo, la Segunda Guerra Civil Sudanesa, una guerra en Djibouti y fue sancionada después de esta última, y una gran guerra con Etiopía de 1998 hasta el año 2000. El TPLF eventualmente instaló un gobierno en Etiopía, y aunque lucharon junto a los eritreos por la independencia, los dos movimientos no se llevaron bien. El gobierno eritreo siempre ha tenido la idea de que el TPLF intenta desestabilizar Eritrea y sacarlos del poder, así que las relaciones entre los países se agriaron a lo largo de los años 90. Los dos países dejaron de comerciar, tuvieron escaramuzas fronterizas y estalló una guerra abierta en 1998 por el pequeño pueblo de Badme. Aunque solo duró 2 años, el conflicto entre ellos fue intermitente durante 2 décadas, hasta que se firmó un tratado de paz formal con el nuevo gobierno etíope en 2018. La esperanza parecía estar en el horizonte, ¿verdad? Pero en el 2020, Eritrea se vio envuelta una vez más en el conflicto, esta vez uniéndose a la guerra civil etíope para luchar contra el TPLF. Bloquearon los envíos de alimentos desde el mar y saquearon aldeas, cometiendo atrocidades que afectaron a innumerables personas en un país ya marcado por la guerra constante. Eritrea ha sido moldeada por la violencia y el poder autoritario. El presidente Isaías Afwerki
En el poder desde la independencia en 1991, ha liderado un régimen marcado por la represión y el aislamiento. Sus métodos dictatoriales incluyen detenciones arbitrarias, torturas y abusos, como encerrar a ciudadanos en contenedores de transporte bajo altas temperaturas. La militarización de la sociedad ha llevado a la conscripción obligatoria, que puede extenderse indefinidamente, convirtiendo a los ciudadanos en soldados forzados durante décadas. El gobierno eritreo ha erosionado sistemáticamente los derechos civiles y políticos, posponiendo elecciones y cerrando medios de comunicación independientes. Los críticos y opositores enfrentan represalias, mientras que los empresarios no afiliados al régimen también son blanco de persecución. La vigilancia y el control son omnipresentes, con soldados buscando a desertores y castigando a sus familias en su lugar. La huida del país conlleva riesgos extremos, desde sobornos hasta enfrentarse a disparos en las fronteras fuertemente custodiadas. En Eritrea, el miedo y la opresión son la norma, y la esperanza de un cambio parece cada vez más distante. Personalmente, tengo serias dudas sobre la estabilidad de Isaías y su régimen del PFDJ, e incluso me atrevería a afirmar que han llevado a la nación al desastre. Pero, dejando de lado la política, ¿qué pasa con la economía? Bueno, es un sistema bastante diferente al de países como Estados Unidos, Europa, India o incluso China, que presumen ser modelos de lo que Eritrea es en realidad. Una economía controlada centralmente, en su mayor parte, especialmente en las áreas urbanas como Asmara, Kerem y Asab. Todo está bajo el control del PFDJ y los conscriptos que trabajan para ellos. Este enfoque económico dual, donde el gobierno controla prácticamente todos los aspectos de la vida económica, incluida la agricultura de subsistencia, hace que la precisión del PIB per cápita sea cuestionable cuando se aplica a los eritreos en ciudades urbanas. Las prohibiciones a los negocios privados son estrictas y en su lugar son los conscriptos quienes administran granjas, empresas, administraciones y servicios. Por ejemplo, desde el 2006 todas las empresas de construcción privadas fueron prohibidas y el gobierno llegó al extremo de demoler viviendas construidas con fondos extranjeros, lo que ha dejado a la infraestructura débil, con solo una quinta parte de las carreteras pavimentadas en el país. Aunque se ha observado un aumento en las tasas de alfabetización debido a la obligatoriedad de aprender a leer, la industria no ha generado riqueza para la población y los derechos de propiedad son prácticamente inexistentes. El PFDJ y el ejército ejercen un monopolio en todas las áreas del comercio, la construcción, la minería y la agricultura. La mayoría de las exportaciones provienen de minas estatales y se venden a China y los Emiratos, mientras que la mayoría de las importaciones son alimentos básicos esenciales para la vida diaria. A pesar de afirmar ser autosuficiente en producción de alimentos, las importaciones sugieren lo contrario, lo que podría explicarse por la falta de tierras cultivables en un país seco como Eritrea. La mayoría de los alimentos que salen del país son cultivos comerciales como plátanos y pimientos, mientras que la mayoría de los alimentos que entran son alimentos básicos consumidos a diario. La producción de alimentos parece orientarse principalmente hacia el consumo doméstico a pequeña escala, lo que refleja el estilo de vida de la mayoría de los eritreos que viven en áreas rurales y que dependen de la agricultura de subsistencia. A pesar de los desafíos económicos, muchos eritreos han establecido microempresas en pequeños pueblos y ciudades para sobrevivir en una economía informal basada en efectivo. Además, los conscriptos, a pesar de recibir salarios insignificantes, son motivados por el patriotismo en lugar de beneficios financieros, ya que sus ingresos mensuales de 500 nafka no son suficientes para mantener a sus familias. En una situación donde el patriotismo reemplaza el interés pecuniario, una empresa privada sería impulsada por el afán de lucro en lugar del bienestar del país. Al principio, el conscripto estará feliz de recibir 100 nazca, pero pronto pedirá más. Al final, el dinero dictará todo. No se puede lograr nada de esta manera. El patriotismo impulsará al país, mientras que aquellos que poseen las minas y empresas se enriquecerán con el trabajo gratuito y no reinvertirán las ganancias en infraestructura o en la población. Tal vez el patriotismo impulse a las personas a trabajar por solo $30 al mes, pero también parece impulsarlos a salir del país en grandes cantidades, lo que ha llevado a Eritrea
a aislarse completamente. Muchos eritreos viven fuera de sus fronteras cerradas, lo que significa que muchos envían dinero de vuelta a sus familias, llamado remesas. A pesar de la supuesta autosuficiencia, se estima que alrededor del 20 al 40% del PIB proviene de estas remesas. En un país con un gran nivel de pobreza, poco o ningún pago, escasas reservas extranjeras e inseguridad alimentaria, las remesas son una forma para muchos de mantenerse a flote, quizás incluso para acumular algunos ahorros. No sé, pero tal vez incluso para huir algún día. El gobierno intenta restringirlas, aunque una familia solo puede retirar hasta 5.000 nafka en efectivo cada mes, alrededor de $330, lo que no es mucho para subsistir. Entonces, algunos argumentan que las remesas no han ayudado a desarrollar Eritrea, simplemente han estabilizado una economía inestable construida sobre el trabajo forzoso. Bastante irónico para un país tan insistente en su autosuficiencia del mundo exterior. Otra ironía es la siguiente: la diáspora. Cada eritreo refugiado supuestamente debe pagar el 2% del dinero que gana fuera del país al gobierno eritreo, lo que lo convierte en uno de los pocos países en la Tierra que grava a sus ciudadanos viviendo fuera de la nación. Considerando la cantidad de refugiados, eso debe ser una parte bastante grande de los ingresos del gobierno, ¿no crees? Tal vez el gobierno no comparte sus ingresos o presupuesto. El Fondo de Confianza de HDRI controla todas las empresas estatales, aunque no se permite monitoreo externo de él, por lo que ni siquiera el Ministerio de Finanzas sabe a dónde va el dinero. Sin embargo, podríamos asumir que este impuesto recoge una gran parte del presupuesto. Las empresas dirigidas por el PFDJ no pagan impuestos y tampoco llegan a las poblaciones rurales de difícil acceso. Pero el 60% de los eritreos fuera del país informan pagar al menos a veces el impuesto del 2%, y casi todos dijeron que envían remesas a sus familias. El financiamiento familiar a pequeña escala probablemente tenga un impacto mayor que la recaudación y los pagos de impuestos del gobierno. Es un sistema prácticamente confuso. No puedo decirte todo sobre la economía, pero creo que ganan esta cita de un exministro en fuga, el cual lo resume bastante bien. Al principio pensé que el impuesto de la diáspora estaba justificado, pero durante los últimos 20 años no se ha hecho nada visible en Eritrea. No sabemos a dónde va el dinero. Cuando trabajaba en el Ministerio de Finanzas estuve involucrado en problemas de impuestos de la diáspora. El Ministerio de Finanzas no tiene control sobre el gasto del dinero. Tampoco controla los ingresos mineros. Al final, es la oficina del presidente y el jefe de asuntos financieros del PFDJ quienes controlan básicamente todo. El PFDJ tiene muchas empresas que no pagan impuestos, son como la propiedad privada de la élite gobernante. No plantea preguntas que la mayor parte de la información que obtenemos sobre estos sistemas provenga de quienes claramente no les gustaba el país, lo suficiente como para huir. Estoy seguro de que algunos exageran lo malo que es Eritrea para llamar más la atención que tratar de ser totalmente honestos. Pero, ¿no plantea más preguntas cuando apenas hay información saliendo del país en primer lugar?